El contenido del podcast Enfoque Interior refleja exclusivamente las opiniones y puntos de vista personales de Liz y Majo, construidos a partir de sus experiencias personales y formación teórica. La información compartida en este podcast no sustituye la terapia psicológica, el tratamiento médico, ni ningún otro tipo de atención profesional relacionada con la salud física o mental. Se recomienda que cualquier inquietud, análisis personal, cambio de hábitos o reacción emocional derivada de la escucha de los episodios sea consultada con un profesional de la salud debidamente calificado. Bienvenido a Enfoque Interior, un espacio para pausar, escucharte y reconectar contigo. Aquí hablamos de desarrollo personal, psicología y amor propio, buscando respuestas donde realmente nacen, en tu interior. Gracias por estar aquí, Liz y Majo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Enfoque Interior. Pónganse cómodos porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Así es, hoy les venimos a hablar de un tema bonito pero a la vez muy retador, la maternidad y sus cambios. Sí, así que si estás por ser mamá, ya son mamá de uno o varios bebés, quédense que vamos a platicar sobre cómo cuando nace tu bebé, nace una nueva versión de ti. Sí, Liz, fíjate que yo recuerdo que cuando estaba embarazada de mi primer hijo, llegué a escuchar a varias mujeres decir que cuando nació su bebé, nació también una nueva mujer o que se convirtieron en una nueva mujer. Y en aquel entonces me parecía muy loco esa idea y hasta me daba algo de risa, pero la vida me cayó la boca cuando tuve a mi hijo ya después del posparto. Sí. Creo que a muchos nos calla la boca. Es una etapa muy diferente. En mi caso, no tenía mucha idea de lo que implicaba la maternidad porque no me tocó crecer cerca de sobrinos, primos pequeños u otros niños. Así que cuando me embaracé, sentía mucha paz, amor y una calma inexplicable, pero no sabía muy bien hacia dónde iba todo eso. Disfruté mucho de mi embarazo y cuando nació mi bebé comencé a sentir todos los cambios. Obviamente me impactaron porque no tenía experiencia previa y normalmente nadie nos prepara realmente para todo lo que implica convertirse en mamá. Ay, ya sé, te cuentan, pero no estás lista. Y Exacto. aparte como que también está esa expectativa, ya sea de otros o de una misma, en pensar que después de varios meses de dormir mejor, de comer mejor, hacer ejercicio, o vas a regresar a ser y a sentirte exactamente como eras antes y pues, oh sorpresa, no Oh, oh. sucede. Incluso tal vez pensaste que eso solo ocurría durante el posparto y una vez ya estabas de regreso. Pero si hoy sigues preguntándote qué me pasó, por qué ya no pienso igual, por qué siento que una parte de mí cambió para siempre, quiero decirte que lo que estás viviendo tiene un nombre. Se llama matresencia. Matresencia, nunca la había escuchado, fíjate. Sí, tiene nombre y hoy vamos a platicar de qué se trata. Y hoy vamos a hablarte de ella porque entender este proceso puede cambiar por completo la forma en la que miras tu maternidad y también la forma en la que te miras a ti misma. Ok, Liz, entonces explícanos, ¿qué diferencia hay entre el posparto y la matresencia? Digo porque sí siempre se menciona el posparto y sobre todo si es tu primer embarazo, como que lo estás esperando, aunque no entiendes bien qué es o cómo va a ser, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? El posparto y la matresencia en realidad describen procesos diferentes. El posparto es una etapa. Comienza después del nacimiento de tu bebé y suele enfocarse en la recuperación física de la madre y en los primeros meses de adaptación a una nueva rutina. Es el periodo del que se escucha más hablar. Las revisiones médicas, la recuperación del cuerpo, la lactancia, las primeras noches sin dormir, todo eso forma parte del posparto. Pero hay un proceso mucho más profundo del que casi nadie habla, la matresencia. No es una etapa, es un proceso de desarrollo. Es la formación física, psicológica, emocional, social e incluso espiritual que ocurre cuando una mujer se convierte en madre. Ok, entonces dime si te entendí bien. El posparto es una etapa más física y de adaptación a esos primeros meses con el nuevo bebé, pero la matresencia ya es un proceso en todos los sentidos, donde o sea, donde como una mujer se convierte en esta nueva versión o esta nueva mujer que ahora es mamá,
Y me imagino que es un proceso que puede variar dependiendo de cada mujer. Sí, y aquí viene algo que a mí me cambió completamente la forma de entender la maternidad. La matresencia no termina cuando termina el posparto. Puede acompañarnos durante muchos años, porque la maternidad nunca deja de cambiar. Existe una frase del psiquiatra Daniel Stern que dice, cuando nace un bebé, también nace una madre. Y creo que es una de las frases más bonitas para describir este proceso, pero me gustaría agregar algo. Muchas veces pensamos que la maternidad consiste en enseñar a nuestros hijos a crecer, pero pocas veces nos damos cuenta de que mientras ellos crecen, nosotras también lo hacemos. La mamá de un recién nacido no es la misma mamá de un niño de 3 años, o la mamá de un hijo único no es la misma mamá que la mamá que tiene 3 hijos. Cada hijo tiene una personalidad, necesidades y características diferentes. Tampoco será la misma cuando acompañe a un adolescente, ni cuando vea a su hijo convertirse en adulto. Claro, cada maternidad, cada hijo, cada familia es diferente y por lo tanto cada experiencia será diferente para cada mujer. Wow, qué bonito saber que existe este proceso y por fin poder ponerle un nombre, matresencia. La verdad yo no conocía sobre esto y como mencioné al inicio del episodio, yo era muy ignorante en ese aspecto. La idea de convertirme en una nueva mujer me sonaba como muy loco y realmente pensaba que solo era superar el posparto y listo, ¿no? Todo volvería a ser la misma de antes, solo que ahora con un bebé. Y yo creo que de mi parte por eso me costó bastante el primer año y medio de mi maternidad, porque justamente no sabía que estaba pasando por un proceso donde me estaba convirtiendo en una nueva versión de mí. Y sí, viví durante todo ese tiempo un duelo por la versión mía que quedó atrás y me sentía como una mala madre por no estar disfrutando al 100% como esa etapa. Que quiero mencionar que justamente lo superé gracias a un proceso de terapia con ayuda de mi psicóloga, me ayudó bastante con todas esas emociones y pensamientos. ¿A ti cómo te fue con eso, Liz? Cuando nació tu bebecito, ¿ya conocías el término de la matresencia? ¿Estabas preparada? Háblanos un poquito más al respecto de cómo fue tu experiencia. Pues como les comentaba al principio, no tenía mucha idea de qué significaba ser mamá, así que fue un reto y súmale que estaba ya viviendo aquí en Estados Unidos, entonces no tenía familia que se quedara conmigo después de las 6, 8 semanas de posparto. Entonces fue ir descubriendo muchas cosas poco a poco. Afortunadamente tomó unos meses porque mi esposo es súper amoroso y él tiene un montón de sobrinos, entonces él ya tenía idea de cómo, pues, cómo acompañar a bebés pequeños. Entonces eso me facilitó la vida, pero sí fue un impacto grande porque yo no entendía qué estaba pasando, no sabía qué estaba ocurriendo con los cambios de mi cuerpo, si iba a recuperarme o no, si iba a poder hacer lo mismo que antes con el deporte que entrenaba. O sea, muchos cambios surgieron y fue sorprendente. Para mí fue sorprendente. Ay, sí, nadie te cuentan, pero nadie te prepara. Esto Porque, sí. pues, bien dicen, cada embarazo, cada mujer es diferente, ¿no? Oigan, y ya que definimos la diferencia entre el posparto y la matresencia, me gustaría que habláramos un poco más a detalle sobre cómo se viven los cambios dentro del proceso de la matresencia, sobre todo del lado psicológico. Liz, no sé si nos puedas explicar. Bueno, el cambio más evidente, pues, es el del cuerpo. Tu cuerpo cambia durante el embarazo, cambia durante el parto y el posparto, y sigue cambiando mucho tiempo después. Las hormonas se reorganizan, el sueño desaparece por temporadas, la lactancia, si decides vivirla, trae nuevos retos. Hay días en los que el cansancio parece instalarse en cada músculo de tu cuerpo. Y también cambia la forma en la que miras tu reflejo al espejo, la forma en la que regulas tus emociones y te relacionas con el mundo. Sí, claro, y puede llegar a ser muy retador porque estás hiper cansada, se te cae el cabello a montones, las hormonas te traen de arriba a abajo. Yo recuerdo la primera vez que miré mi cuerpo después del parto y quedé súper impactada. Muchas mujeres sienten presión por recuperar rápidamente el cuerpo que tenían antes del embarazo. ¿Qué podrían hacer ahí? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarte cuándo vas a volver a tener el cuerpo de antes, empezaras a preguntarte cómo puedes cuidar el cuerpo que te sostiene hoy? Sé paciente y empática contigo misma.
Recuerda que tu cuerpo gestó una vida, que alimenta, que carga, que consuela, que duerme poco y aún así encuentra fuerzas para levantarse una vez más. No necesitas más exigencia, quizá necesites más gratitud y aceptación de cada etapa por la que iremos pasando, porque te recuerdo, todos son etapas. Así es, un paso a la vez y con calma, porque luego nos surge que ya todo sea súper rápido y también está bueno tener expectativas reales. Muchas veces puedes regresar al peso de antes y aún así esos pantalones que usabas antes del embarazo ya nunca más te volvieron a quedar y es completamente normal. ¿Qué más cambia, Liz? Pues antes de pasar al siguiente cambio, yo creo que vale la pena mencionar que las redes sociales impactan completamente esta urgencia o nos hacen sentir más urgencia por regresar a nuestro cuerpo de antes. No importa que si la vecina tiene un bebé de 3 meses, ya perdió 10 kilos, tu cuerpo es diferente y tu cuerpo tiene un proceso y hay que respetar ese proceso porque al final va a regresar a donde tú trabajes para llegar. Solo que necesita tiempo, necesita un espacio de comprensión, paciencia y pues adaptarte a cada paso y a cada etapa. Otro cambio que también ocurre es el de tu cerebro. Durante muchos años escuchamos el famoso término baby brain o cerebro de embarazo, como si convertirse en una madre hiciera que el cerebro funcionara peor, como si olvidar dónde dejaste las llaves o entrar en una habitación sin recordar qué ibas a hacer fuera una señal de que algo anda mal. Pero hoy sabemos algo muy diferente. El cerebro materno no está fallando, está reorganizándose, está creando nuevas conexiones, está aprendiendo a detectar necesidades del bebé con mayor rapidez, está desarrollando una enorme capacidad para adaptarse. Sí, y el famoso instinto de mamá se activa. Gracias a todo esto identificas cuando el bebé tiene hambre, se siente mal, cambio de pañal, inclusive estás más alerta cuando duerme, ¿no? Ahora sí que se vuelve la prioridad número uno de tu cerebro. Y eso requiere energía. Por eso muchas mujeres sienten que olvidan cosas, que les cuesta concentrarse o que no rinden igual que antes. No significa que sean menos inteligentes, significa que tu cerebro está priorizando una tarea inmensa, adaptarse a cuidar una nueva vida. Por eso, la próxima vez que olvides dónde dejaste el celular o tengas que regresar 3 veces por las llaves a la casa, intenta regalarte un poco de compasión. No eres un desastre, no te estás volviendo menos capaz. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que necesita hacer para acompañarte en una de las transformaciones más importantes de tu vida. Y quizá eso merezca mucho más reconocimiento que culpa. Así es. Ahora hablemos del cambio de identidad. Si tuviera que elegir el cambio más profundo que ocurre durante la matresencia, probablemente diría que es este. La identidad cambia porque el cuerpo cambia, las hormonas cambian, la rutina cambia, las necesidades y el cuidado que tenías para ti misma cambia, pero hay algo que cambia todavía más profundamente, la forma en la que empiezas a verte a ti misma. Sí, que es justamente lo que mencionabas al inicio sobre que nace una nueva mujer, una nueva tú. Muchas mujeres llegan a terapia diciéndome cosas como, no sé qué me pasa, siento que ya no soy yo, o extraño quién era antes de convertirme en mamá. Y quiero detenerme aquí porque creo que muchas mujeres necesitan escuchar esto. No te perdiste, no estás rota, no estás haciendo algo mal, estás atravesando una transición. Ay, no manches, en serio, pienso en mi yo de hace 4 años cuando tuve a mi hijo y no sabes lo mucho que me hubiera ayudado saber todo esto y escuchar esas palabras. Es muy importante correr la voz y hablar sobre estos temas y nuestras experiencias con otras mujeres de nuestra comunidad para ser de apoyo. La matresencia implica reorganizar tus prioridades, tu tiempo, tus relaciones y también la manera en que entiendes quién eres. Es normal que durante un tiempo sientas que todo gira alrededor de tu bebé, que ya no lees tanto, que sales menos, que tu deporte favorito quedó en pausa, que las conversaciones cambiaron o incluso descubres que disfrutas cosas completamente diferentes. Y entonces aparece una pregunta muy difícil. ¿Dónde quedó la mujer que yo era? Con el tiempo descubrí algo que me dio muchísima paz. Esa mujer nunca se fue, sigue viviendo en ti.
solo estás aprendiendo una nueva forma de existir. Me gusta ese pensamiento porque para mí sonaba muy drástico decir que nació una nueva mujer desde cero, ¿no? Pero que igual y pues sí, pero me suena más manejable pensar que nació una nueva versión de mí. Así es, como mamá hay una idea que me acompaña muchísimo y que me ayuda cuando siento que extraño mi anterior yo. Me gusta pensar que mi hijo no llegó para quitarme mi vida, llegó para acompañarla. No es únicamente una responsabilidad, es un ser humano lleno de curiosidad, de amor y de ganas de descubrir el mundo. Y ahora tenemos el privilegio de volver a descubrir la vida a través de sus ojos. Hay pequeñas cosas que habíamos dejado de notar y que Él nos vuelve a enseñar. No siento que dejé de vivir, siento que aprendí una nueva manera de experimentar la vida. Eso sí, es hermoso volver a vivir la infancia y todas sus etapas a través de los ojos de tus hijos y que también luego te desbloquea recuerdos tanto buenos como malos y hasta traumas de la infancia que tenías guardados por ahí y no sabías. Claro, hay momentos y días difíciles, días de mucho cansancio, días en los que extrañas salir sin planear absolutamente todo, y eso también está bien. Una emoción no elimina a la otra. Puedes amar profundamente ser mamá y al mismo tiempo extrañar parte de tu vida anterior. Las dos cosas pueden ser verdad y aceptar esa ambivalencia también forma parte de la matresencia. Sí, repito, recuerden tener expectativas reales, no todo en la maternidad tiene que ser perfecto y hermoso, como dice Liz, aceptemos la ambivalencia de que puedes amar cosas de la maternidad y tal vez otras no, o extrañar algunas cosas de la vida anterior, igual es completamente normal. Oye, Liz, y otro cambio grande que estoy acordando son las relaciones, por ejemplo, con tu pareja, con tus amigos, con la familia. ¿Cómo cambia todo eso con la matresencia? Cuando nace un bebé, no solo cambia la relación con él, también cambia prácticamente todas las relaciones importantes en tu vida. La primera relación que cambia es con tus propios padres. Antes eras principalmente hija. Cuando necesitabas apoyo, llamabas a mamá o a papá buscando contención. Pero un día te das cuenta de que ahora eres tú quien sostiene emocionalmente a alguien más. Recuerdo que cuando nació mi hijo, mi mamá me llamaba constantemente, pero muchas veces la conversación empezaba con una pregunta muy específica. ¿Y cómo está mi nieto? Y tengo que admitir que, por momentos, pensaba entre risas, oye, aquí también sigue tu hija. Sí, ¿verdad? Se les olvida que tienen hija y todo es para el nieto o la nieta. Pero digo, obvio nos da gusto que los niños sean los número uno de los abuelos, ¿verdad? Claro. Sí, fíjate que después del parto, mi mamá y yo estábamos mucho más preocupadas por cómo estaba mi bebé que como por cómo me sentía yo. No era falta de amor, simplemente nuestros roles habían cambiado y eso también requiere tiempo para adaptarse. Con la pareja ocurre algo parecido. Antes muchas conversaciones giraban alrededor del trabajo, los viajes, salir a comer, decidir la película del fin de semana. De repente aparecen conversaciones completamente distintas. ¿Cómo queremos educarlo? ¿Qué hacemos cuando llora? ¿Quién duerme primero esta noche? ¿Cómo repartimos las responsabilidades? ¿Cómo recuperamos espacio para nosotros como pareja? Sí, aparecen todas estas conversaciones difíciles que tal vez nunca habían tenido antes como pareja sobre la intimidad, ¿no? El cansancio, la forma de criar, aprender a pedir ayuda. Todo eso llega acompañado de muchísimo amor, pero también de muchísimo agotamiento. E inclusive puede llegar a desgastar un matrimonio y hasta terminarlo, ¿no? Me ha tocado ver conocidas que sus parejas resulta que no eran el soporte que necesitaban en esos momentos o que no coincidían en temas muy importantes como la educación o cosas así. Y bueno, sucede. Pero por otro lado, si como pareja logran navegar juntos estos momentos difíciles, ¿no? De tormenta, la relación con tu pareja se vuelve más fuerte y también llegas a conocer otra versión de tu pareja, o sea, tuya de tu pareja y de los 2 juntos, ¿no? Como ahora como padre y madre. Ay, qué bonito. Ah. Pero es cierto. Sí, totalmente. Recuerdo perfectamente esas tardes con mi esposo, en las que nuestro plan favorito era hacer unas palomitas mientras mi bebé se dormía una siesta. No porque fuera el plan más emocionante del mundo, sino porque era la energía que teníamos disponible ese día y aprendimos que eso también estaba bien.
Algo muy importante es que también el hombre necesita educación en estos sentidos. Como dices, Majo, a veces las parejas se separan, pero justo es por eso, porque el hombre no entiende los cambios que también va a experimentar. Igual que nosotras que lo estamos experimentando directamente, ellos no tienen mucha idea y lo experimentan de cierta forma mirando desde afuera el proceso. Ven a una mujer cansada, enojada, con cambios de humor constantes, con un bebé llorando y pues no alcanzan a entender el proceso completamente porque solo son espectadores. Es importante compartir con ellos cómo nos sentimos, los procesos por los que pasa nuestro bebé y cuáles son las expectativas que tenemos como pareja. Si no compartimos lo que está ocurriendo y comunicamos, va a ser muy difícil para ellos comprenderlo porque literalmente están como espectadores. Sí, claro. Número uno, pues la comunicación, ¿verdad? Y pedir ayuda y ya si después de intentar dices tú, no, pues no está escuchando, no está entendiendo, bueno, Terapia pero familiar, terapia familiar. así es. No, cada pareja busca hacer que las cosas funcionen a su manera, ¿no? Porque repetimos, cada embarazo es diferente, cada hijo es diferente, cada familia es diferente, y parejas y todo, ¿no? Entonces, cada quien va a buscar hacer que las cosas funcionen a su manera y está bien. Por otro lado, ¿qué tal sobre las amistades? O sea, ¿dónde quedan las amistades en todo esto? Porque se vuelve una larga lista de prioridades y de cosas, y yo creo que muchas veces es así como, bueno, amiga, como Bye. vosotras solo bye. Ahí luego te vuelvo a ver en 5 años, en la Ay, quinceañera. sí, casi, casi. Sí. Bueno, si tus amigos todavía no tienen hijos, probablemente coordinar una reunión se convierta en una misión casi imposible, o inclusive pueden llegar a sentir que no están en la misma etapa. Y si tus amigos ya son padres, descubre conversaciones llenas de empatía, o muy diferentes o desde otro punto de vista. Conversaciones donde nadie te juzga, si llegas tarde, si tu hijo lloró durante la comida o la cena, o si cancelas el plan a última hora porque se enfermó, porque todos entienden que hay días en los que simplemente estás tratando de sobrevivir. Sí, oye, y aunque, o sea, con hijos o sin hijos, definitivamente llegas a una edad donde es difícil coordinar una salida con todos tus amigos, pero yo creo que siempre que hay empatía por la etapa que sea que esté pasando tu amigo o amiga, y también que haya interés por mantener la amistad, todo se puede. Miren, nosotras tenemos años ya sin vernos en persona y aún así cada que nos vemos platicamos como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pues sí, y a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿no? Como dices, si hay interés y una amistad profunda, creo que es fácil reconectar. Y a lo mejor no estás en la misma etapa, tal vez hay algunos problemas que la otra persona todavía no está experimentando, pero la escucha y el acompañamiento hacen una diferencia completa. O sea, necesitamos ese acompañamiento, necesitamos esa escucha. El último cambio del que les quiero hablar es el del trabajo. Creo que ese fue uno de los cambios que más me sorprendió. Antes podía salir de casa y concentrarme completamente en lo que estaba haciendo. Ahora siempre hay una parte de mí que está pensando en mi hijo. Al principio aparecían muchas preguntas como ¿estará bien? ¿Ya habrá comido? ¿Me estará necesitando? ¿Estoy haciendo lo correcto al regresar a trabajar? ¿Has sentido esa culpa, Majo? Sí, fíjate que esa culpa yo creo que de madre trabajadora siempre existe, porque en mi caso yo tuve la bendición de poder encontrar un trabajo que era 100% home office y pensé que eso me iba a permitir estar más presente en la vida de mi hijo. Pero con el paso de los meses me di cuenta que aún estando ahí físicamente a un lado de mi hijo, aún así sentía una culpa, me sentía súper culpable porque siempre estaba yo en 1000 juntas y 1000 pendientes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sentía que era una muy mala madre porque físicamente estaba ahí, pero no podía jugar con él o prestarle la atención que él me pedía. Pero bueno, como les comenté, yo iba a la psicóloga y mi psicóloga me recomendó en aquel entonces que encontrara orgullo como en esos pequeños momentos del día, como ir a darle un beso entre cada junta, a la hora de la comida hacerle su comidita y compartir con él a la hora de la comida, o sea, apreciar esos pequeños momentos que a veces otras mamás que no tienen, ¿verdad? Que están todo el día ahí en la oficina y no tienen,
y sí me ayudó bastante a calmar esa culpa y ser más agradecida de mi situación del home office, pero sí que esa culpa de mamá trabajadora, o sea, en verdad está fuerte, o sea, es un remordimiento muy fuerte. Quiero decirles algo que a mí me hubiera gustado escuchar y algo que también me dio mucha paz cuando lo escuché. Primero, respira. Con el tiempo todo encuentra su ritmo. La familia empieza a organizarse y cada integrante encuentra su lugar y poco a poco vuelves a sentir que puedes respirar con más calma. Así que si esto alivia un poco esa culpa, espero que te sea útil comprenderlo. Pues para que vean que la matresencia no es cualquier etapa, como dijo Liz, es un proceso de muchos cambios. Y yo creo que la pregunta que me surge ahora es, ¿cómo puedo volver a reconectar conmigo misma? O si apenas estoy empezando, ¿cómo no perderme en este mar de nuevos cambios que se vienen? Estamos concentradas en aprender a entender la necesidad de nuestro bebé y de todo y todos, que muchas veces dejamos de preguntarnos cuáles son nuestras propias necesidades. Y aquí quiero compartirte algo que ha hecho una enorme diferencia en mi vida. Conectar contigo también es una forma de autocuidado y de cuidar a tu hijo, porque cuando aprendes a escuchar tu cuerpo, también desarrollas una mayor capacidad para responder desde la calma y no únicamente desde el agotamiento. Coincido. Mi frase es, si yo estoy bien, mi hijo está bien. Claro, porque cuando conectas contigo misma, también conectas con tu bebé. Ellos aprenden a sentirse seguros a través de nuestra presencia. Ellos se regulan emocionalmente si sus cuidadores están regulados. Y nuestra presencia es mucho más disponible cuando nosotros también aprendemos a cuidar nuestro propio sistema nervioso. El primer paso que puedes hacer hoy es escucharte. Haz una pausa por un momento. Pregúntate, ¿cómo está mi cuerpo hoy? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué necesito en este momento? Estas preguntas parecen pequeñas, pero tienen un impacto enorme porque poco a poco empiezan a reconectarte contigo y a que puedas tomar pequeñas acciones que te lleven a sentir mejor. Así es, tal vez es pedir ayuda a una amiga, a tu mamá, o hablar con tu pareja sobre algo que te está molestando, que te está faltando, o dedicar un tiempo para ti, aunque sean 5 minutos en la noche. Y como siempre te recuerdo que si te sientes sobrepasada por la situación y no sabes qué hacer, hablar con un profesional de la salud mental, como un psicólogo, te puede ayudar bastante a mejorar tu situación. Aquí, Liz, con mucho gusto te puede apoyar en tu proceso de terapia. En enfoqueinteriorterapia.com puedes agendar, citar y tener sesión por videollamada. Claro que sí, con gusto te acompaño. Y quiero decirte algo que considero muy importante. Durante la maternidad es muy fácil enfocarnos únicamente en aquello que creemos que estamos haciendo mal, pero casi nunca hacemos una pausa para reconocer todo lo que sí logramos. Tal vez hoy pudiste dormir media hora más, tal vez hoy perdiste ayuda, tal vez hoy saliste a caminar, tal vez hoy lograste comer sentada, tal vez hoy tomaste un café caliente, tal vez hoy simplemente respiraste antes de reaccionar. Eso también merece celebrarse y te invito a que anotes o que pienses en 3 cosas que estás orgullosa de ti misma en esta semana. La matresencia no está hecha únicamente de pérdidas, también está llena de crecimientos, de aprendizajes, de nuevas fortalezas, de momentos que nunca imaginaste que serías capaz de vivir. A mí me han ayudado muchísimo herramientas como la meditación, el mindfulness y algunos minutos de silencio durante el día y el ejercicio suave, porque me ayudan a escuchar cómo estoy hoy. Y bueno, recuerden que la matresencia, como decía Lisa al principio, es un proceso que a cada mujer nos toca vivir de diferente manera. Y todo esto nos lleva a una pregunta muy importante, porque luego también hay mucha comparación. ¿Por qué algunas mujeres viven esta transformación con mucha tranquilidad y se avientan 2, 3 hijos así como si nada? Mientras que otras experimentan pues algo completamente diferente, miedo constante, culpa, ansiedad, la sensación de no ser suficiente, ¿no? Este proceso de la matresencia les resulta más pesado. Muchas veces pensamos que la respuesta está en el bebé. Hemos escuchado la mayoría de nosotras que dicen, te tocó bien tranquilito, o el mío salió bien corajudo o chillón, pero la realidad es que en muchas ocasiones la respuesta está en nuestra propia historia.
porque la forma en que nos vinculamos con otras personas influye profundamente en la manera en que nos vinculamos con nuestros hijos. La maternidad no solo implica aprender a cuidar a tu bebé, también puede despertar partes de nuestra historia que quizá no sabíamos que seguían presentes. Sí, definitivo. Cada etapa de la infancia que vivo con mi hijo desbloquea recuerdos buenos, malos, traumas de la infancia que no sabía que tenía o que había normalizado. Yo le agradezco bastante a mi hijo esta oportunidad de poder identificar y sanar mi infancia mientras crezco con él, ¿no? Él crece, pero a la vez yo también. En lo personal, también surgieron miedos que nunca pensé que tendría y obviamente inseguridades sobre si estoy haciendo las cosas bien. Es revisitar constantemente mis acciones, cuestionarme y aprender para tratar de acompañar a mi hijo desde el amor, pero también enseñándole límites y herramientas para la vida. En lo personal, también surgieron miedos que nunca pensé que tendría y obviamente inseguridades sobre si estoy haciendo las cosas bien. Y me ha tocado revisitar en terapia esos miedos para analizar qué está despertando de mi pasado y aprender cómo hacerlo de una manera diferente, más segura y amorosa. Déjame darte un ejemplo sobre cómo afecta tu historia en tu relación con tus hijos. Imagina que una mamá tiene un estilo de apego ansioso. Su bebé está aprendiendo a lactar y, como ocurre con muchas familias, al principio presenta algunas dificultades para adaptarse, algo completamente normal porque la realidad es que ambos están aprendiendo. Pero cuando existen heridas relacionadas con el rechazo, el abandono o el miedo o no ser suficiente, una situación completamente esperable puede sentirse profundamente personal y doler bastante. En lugar de pensar, mi bebé está aprendiendo, empiezan a aparecer miedos y pensamientos como, mi bebé me rechaza, no soy una buena mamá, seguro prefiere a su papá, tal vez quiere más a su abuela que a mí, tal vez no soy lo suficientemente buena para él. Sí, claro, y que luego los niños tienen sus temporadas donde están súper apegados al papá, o a la abuela, o a la tía, al tío, no sé. Y ahora sí que depende de con qué ojo veas cada situación, ¿no? Obviamente desde tu historia, puede ser que lo veas como, ay, me da gusto ver que mi hijo sea tan amado por la familia, o te puedes ir al otro extremo, como decías, y pensar, ya no me quiero y soy la peor madre del mundo, ¿no? Exacto, y eso no significa que hayas hecho algo mal, no significa que tu hijo haya dejado de amarte y tampoco significa que hayas dejado de ser una de sus principales figuras de amor, protección y seguridad. Los niños necesitan construir vínculos con varias personas, eso les ayuda a explorar el mundo con mayor confianza. Pero muchas veces interpretamos esas conductas desde nuestras propias heridas y no desde las necesidades reales del niño. Y ahí es donde nuestra historia empieza a escribir una parte de nuestra maternidad, porque nuestras reacciones van a depender de esas activaciones o eso que despierta cómo nos sentimos ante la acción de un niño, a pesar de que tu bebé no tenga esa intención. Y que cuando tengas ese tipo de pensamientos, se vale cuestionarlos y preguntarte si este sentimiento o pensamiento viene de traumas o heridas del pasado. Como dice Liz, tú interpretas desde tu historia que el niño ya no te quiere o que eres la peor madre o etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el niño, pues ni le está pasando eso por la cabeza, o sea, es algo, es otra cosa completamente diferente. Entonces, Liz, ¿cómo podemos identificar estos pensamientos, emociones, acciones que muchas veces hacemos en automático que vienen del pasado, de nuestra historia? Conocer tu historia también es una forma de cuidar a tu hijo. Hay algo que siempre les digo a las personas que acompaño en terapia. No puedes cambiar una historia que no conoces. Primero que nada, necesitas comprender desde dónde te vinculas para ayudarte a diferenciar qué pertenece al presente y qué pertenece a experiencias del pasado. Y por vincular, Liz se refiere a conectar, ¿no? A relacionarte con tu familia y tu círculo social. Por ejemplo, tal vez creciste sintiendo que tenías que hacerlo todo perfecto para recibir amor. O tal vez aprendiste que expresar tus emociones eran una señal de debilidad o que era mal. Tal vez creciste en un ambiente donde tus necesidades emocionales pocas veces fueron escuchadas, o quizás aprendiste a cuidar de todos antes que de ti, y todo esto va a influir justo en cómo te vinculas con tu hijo o con tu hija, y por eso es súper importante que identifiques primero
tu relación con tus padres, con tu círculo social y decidas con qué cosas te quedas y qué cosas dejas afuera, ¿no? Lo bueno y lo malo. Que creo que muchas veces lo hacemos cuando sabemos que estamos embarazados y uno siempre dice, no, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer esto. Yo sí lo voy a dejar que salga, o no sé, por decir un ejemplo. Bueno, pero historia que no conoces se repite. Así Por es. eso, dos mujeres pueden vivir experiencias completamente diferentes, incluso cuando sus hijos tienen edades similares o atraviesan situaciones parecidas. No porque una sea mejor mamá que la otra, sino porque cada sistema nervioso interpreta la realidad a partir de la historia que vivió. Y quiero decirte algo que me parece profundamente esperanzador. Nuestra historia influye, pero no nos condena. Nuestro cerebro conserva la capacidad de cambiar durante toda la vida, y precisamente la matresencia es uno de esos momentos de mayor neuroplasticidad. Eso significa que podemos aprender nuevas formas de relacionarnos, podemos desarrollar mayor seguridad, podemos romper patrones que llevan generaciones repitiéndose, y quizá ese sea uno de los regalos más grandes de la maternidad, no solamente crear un hijo, sino también conocernos mejor a nosotros mismas y elegir cómo queremos reaccionar, creando nuevos vínculos con nuestros hijos. Sí, y como les decía, a veces hay cambios súper obvios que dices, no, pues cuando yo tenga hijos, yo sí lo voy a dejar hacer esto o lo otro, no, no. Pero de repente te topas con situaciones que te mueven todo, o sea, a veces estás en situaciones que, como les decía, te sacan traumas de la infancia que no sabías que tenías o cosas que tal vez tú habías normalizado y que gracias a esa situación que estás viviendo con tu hijo o con tu hija, te das cuenta de que, pues, de que no era normal o de que hay cosas en ti que hay que cambiar. No sé, por ejemplo, supongamos que te molesta cuando tu hijo llora, porque cuando te das cuenta que cuando tú eras niña tu familia no te dejaba llorar y era visto como algo malo, y sin querer tú lo estás repitiendo con tu hijo, pero no te habías dado cuenta, tal vez hasta ya más adelante, ¿no? Que tu hijo te dice: "Oye, mamá", o no sé, o sea, a veces así pasa que salen cosas que ni te imaginabas. Liz, ya para cerrar episodio, porque nos podemos ir de largo con todo este tema de la maternidad, dinos qué podemos hacer para transitar la matresencia con sus cambios, danos consejos. Quiero dejarte un ejercicio muy sencillo. Si puedes, prepara una taza de té o de café, busca un lugar tranquilo, toma tu libretita, un journal o un papel cualquiera y escribe sin juzgarte qué le agradecería hoy a la mujer que era antes de convertirme en mamá. ¿Qué cosas extraño de ella? ¿Qué parte de esa mujer sigue viviendo en mí? ¿Qué cosas me encantan de la mujer que soy hoy? ¿Qué fortalezas descubrí gracias a la maternidad? ¿Y qué pequeño logro de esta semana merece que me felicite? Porque muchas veces estamos tan ocupadas viendo todo lo que nos falta que olvidamos reconocer todo lo que ya hemos logrado y todo lo que hemos recorrido. Quiero despedirme dejándote una idea que personalmente ha cambiado la manera en la que vivo mi maternidad. Tal vez la matresencia no sea el camino para volver a encontrar a la mujer que era antes. Tal vez el camino para conocer a la mujer que todavía no sabía que podía llegar a ser. Ahí está la verdadera belleza de la maternidad. No es hacerlo todo perfecto, sino en permitirnos crecer junto a nuestros hijos, con curiosidad, con compasión y con la certeza de que cada etapa también nos está enseñando algo sobre nosotras mismas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Enfoque Interior. Y cuéntanos cuál ha sido el cambio más grande que has notado en ti desde que te convertiste en mamá. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar que no está sola y que lo que está viviendo tiene una explicación que se llama matresencia, comparte este episodio con él. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Enfoque Interior Terapia, así como en nuestro sitio web enfoqueinteriorterapia.com, donde encontrarás más recursos que te pueden ayudar con este y otros temas de bienestar. Somos Liz. Y mojo, hasta la próxima.